Gloria al Señor, Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1. Aquí el Señor nos regala una hermosa palabra para este día, amén. Gloria a Cristo. Hermana, gloria a Dios. Santo es el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Entonces, alabado sea el Señor. Leemos Colosenses 1, 12 al 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre en el perdón de pecados. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Le hemos titulado a este tema el Redentor. Amén. El Redentor. Y el pasaje nos dice claramente, pasaje leído, que Dios nos ha hecho herederos en el reino de su amado Hijo, nos ha sacado de las tinieblas a su luz, y dice que a través de Él nos ha redimido. Amén, hermano. Debemos tener claro de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos sacó. Porque eso es lo que usted le va a decir también a aquellas personas que no pudieron estar hoy aquí, que no han escuchado nunca en su vida este mensaje, ni nada de esas cosas. Usted tiene que saber, tener claro de dónde nos sacó el Señor. Amén. La misma palabra nos dice que el mundo estaba en tinieblas antes de que Jesucristo viniese. El mundo estaba en tinieblas. ¿Qué significa eso? De que estaba en tinieblas. Es decir, en oscuridad. Oscuridad, pero tiene que ver con el entendimiento. No con lo que ven nuestros ojos, sino lo que ve nuestra inteligencia, lo que ve nuestra mente. Amén, hermano. Lo que vemos aquí adentro de nosotros. Porque el hombre no ve con los ojos, el hombre ve con el entendimiento. Los ojos ven lo que ya el entendimiento vio primero. Amén, hermano. Los ojos ven lo que el entendimiento vio. No es que los ojos ven y después ve el entendimiento. No, el entendimiento ve para que después los ojos puedan ver. Si no hay entendimiento, de nada sirven los ojos. De nada sirven los ojos.
El hombre puede tener ojos, pero si no tiene entendimiento, ¿de qué le sirven los ojos? Es como, por ejemplo, que tú estás hablando con alguien que habla otro idioma. Tú lo puedes oír y lo puedes ver a esa persona, pero ¿lo puedes entender? No. Entonces es como si no tuvieras oídos y como si no tuvieras ojos. ¿Por qué? Porque no lo puedes entender. Entonces, ¿con qué ve el hombre? Primero, con el entendimiento. Amén, hermano. Cuando la palabra dice que el hombre estaba en tinieblas, ¿a qué se está refiriendo? A su entendimiento. Porque el hombre no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre el mundo natural y el mundo espiritual. No sabía discernir el hombre. El hombre estaba tan lejos del conocimiento, que en su poco entendimiento el hombre empezó a crear dioses, empezó a crear cosas, empezó a crear formas, métodos, medios, por donde él de alguna forma buscara a Dios, llegara a Dios. Amén. El hombre de alguna forma en su mente sabía que arriba había un Dios, creador del universo, porque eso lo sabía Adán, y Adán tuvo que habérselo transmitido a todos los hombres, pero sucede que cada día ese conocimiento se iba perdiendo. Se iba perdiendo. O sea, Adán tuvo bastante conocimiento de Dios, pero Adán no supo transmitirle ese conocimiento a los hijos. Y el poco conocimiento que le transmitió a los hijos, eso fue lo que esos hijos le transmitieron a los hijos de ellos. Y ese poco conocimiento se iba cada día siendo menor, porque la gente iba descuidando ese conocimiento. ¿Cómo la gente se va alejando de Dios y del conocimiento de Dios y de la verdad? Porque el hombre más se tira para el mundo. Mira cuántos vemos en la iglesia. Pero anda a ver cuánta gente hay en el mundo disfrutando, celebrando. Simplemente en una reunión donde la gente se sienta a beber, cuenta cuántas personas hay ahí. Pueden haber más de 50, de 100, y hasta más. ¿Cierto? Pero ¿quién se acerca a Dios para recibir conocimiento, para salir de las tinieblas? ¿Quién se acerca? Casi a nadie le interesa. No lo ven como algo importante, porque el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. No tienen discernimiento. No conocen el camino de la luz. Entonces, eso ha pasado siempre. Desde la caída de Adán, el hombre empezó a alejarse de Dios. En vez de acercarse a Dios, daban pasos hacia atrás. En vez de dar pasos hacia adelante, daban pasos hacia atrás. Cada día el hombre inventaba nuevos placeres, nuevos deleites, inventaba dioses de madera, de plata, de oro, de metal, de barro, de lo que sea. Y se iban a adorar esos dioses. Y cada día se alejaban más de Dios, más de Dios. Y cada día iban metiéndose más a las tinieblas y alejándose de la luz. Más hacia las tinieblas y alejándose de la luz. En esa condición estaba el hombre. Y sigue todavía muchos estando en esa condición. A pesar de que la luz de Dios ilumina el mundo. Pero así como a veces el sol nos estorba, así a veces la presencia de Dios le estorba al ser humano. Mire, hermano. El hombre ve como a Dios como un estorbo, como un fastidio. Cuando le hablan de Dios al hombre parece que le hablaran de algo malo. No pareciese que le hablaran de algo bueno. Y triste que la ciencia hoy en día, mal usada,
convierte en un enemigo de Dios. Porque la ciencia está diciendo que el mundo viene de una evolución. No viene de Dios, que Dios no existe. La ciencia mal usada, porque la ciencia bien usada te acerca a Dios. Amén. Porque la ciencia es un medio de sabiduría, conocimiento, descubrimiento. Pero la ciencia mal usada te aleja de Dios. La religión mal usada te aleja de Dios. La religión bien usada te acerca a Dios. La sabiduría, el conocimiento mal usado te aleja de Dios. Pero la sabiduría, el conocimiento bien usado te acerca a Dios. Todo es bueno si se usa bien. Y todo es malo si se usa mal. Todo depende de nosotros. Amén, hermano. Entonces les decía que el mundo estaba en tinieblas, o sea, no llegaba a Jesucristo. Hoy en parte está en tinieblas, sí, pero en ese tiempo estaba en una total tiniebla. Y les hablé que era cuestión de conocimiento. Que el hombre se había alejado tanto de Dios. Adán, los hijos de Adán y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, en vez de acercarse a Dios, se fueron alejando. Crearon sus propios dioses y los adoraron. Empezaron a tener, a buscar al diablo en vez de buscar a Dios. A confiar en el diablo en vez de confiar en Dios. A confiar en los demonios en vez de confiar en Dios. Y empezaron a adorar a Satanás y a servir a Satanás. Porque Satanás les decía que les iba a dar riqueza, les iba a dar grandezas, como le dijo a Jesús en aquella oportunidad. Le dice al Señor: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Y entonces a los hombres les hace esa misma propuesta y los hombres aceptan. Hasta el día de hoy hay gente que se dedica a adorar a Satanás. Por riquezas materiales, por bienes materiales. Yo llegué especialmente como experiencia personal a entender que las cosas materiales no son causa de felicidad. No son causa de felicidad. En el sentido de que el hombre a veces cree, piensa en su limitado conocimiento que tener mucho dinero le va a hacer feliz. Como dije hace un momento, todo bien usado es bueno, pero el que no lo sabe usar, el dinero es como un vehículo. Si a mí me dan por ejemplo, un avión y yo no lo sé manejar y me monto en el avión y lo echo a volar, ¿qué va a pasar? Si yo no lo sé manejar, me voy a estrellar y me voy a matar, ¿verdad o no? O un carro, o una moto. Cualquier aparato de esos con un motor que sabes que corre, es posible que al no saberlo manejar te termine destruyendo. Alguien soñaba con un carro, quería un carro y empezó a juntar el dinero para tener ese carro. Se lo compró. Se sintió feliz aquel día que tenía el carro. Se subió al carro y empezó a manejarlo. Y de pronto se chocó con el carro. Y lo abolló. Entonces ahora tenía que ir al taller para que le arreglaran el carro. Y para arreglarle el carro, la abolladura le costó como la cuarta parte de lo que había pagado por el carro. Digamos que pagó 50 millones y para que se lo arreglen tenía que pagar 15 nuevamente. Bueno, pagó los 15 y el carro ahora le costaba ¿cuánto? 65 millones. Nuevamente se subió al carro y de pronto faltaba combustible, tuvo que echarle combustible, tenía que pagar peaje, tenía que cambiarle los neumáticos, tenía que llevarlo cambiarle el aceite, tenía que hacerle un poco de cosas al carro.
Al final el carro no fue causa de gozo, sino de tristeza. Y terminó vendiendo el carro. Así es el dinero. El dinero puede pensar uno que porque tiene bastante dinero se sacó la lotería y ese dinero le sirve para adquirir muchas cosas. Pero cuando más cosas te puede generar el dinero, también te puede generar problemas. La gente va a empezar a buscarte para pedirte dinero. La gente va a empezar a quererte robar lo que tienes. La gente va a estar asediándote, los ladrones, los delincuentes, los que cobran vacunas y todas esas cosas van a estar detrás de ti asediándote. Ser rico, o sea, tener dinero, no es causa de gozo. Conozco gente que me dicen, yo quisiera tener esa libertad que tiene la gente común, la gente de a pie. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a ningún lado. Y me están llamando. Cada vez que suena mi teléfono siento miedo. Miedo de que el que me está llamando sea un extorsionador. Entonces, ¿el dinero es causa de gozo? Pregunto, ¿el dinero es causa de felicidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría si te volvieras rico hoy, Ramiro? Tendrías a todos los asaltantes, delincuentes, cobracupo, vacuna y todo detrás de ti. ¿Te gustaría ser rico? Es que uno a veces piensa una cosa, pero no piensa en la otra, ¿cierto? Que Dios me dé lo que necesito para ser feliz. Que yo tenga salud. Que no me falte alimento en mi casa. Que tenga un techo donde descansar. Y que yo sea útil. Que yo pueda disfrutar con mi familia. Sentarme a la mesa con mi familia y comerme algo sabroso. Salir a pasear, así sea caminando, en burro, en una motico por ahí, aunque sea de esas destaladas, pero que yo salga, no sé, pero que yo tenga paz, que nadie me ande siguiendo para robarme, para asaltarme o para algo, o que no esté con ese miedo de que me va a sonar el teléfono para que me extorsione. Porque ese es el mundo de hoy. En este mundo de hoy, en este mundo donde vivimos, no se puede ser feliz. O sea, tú no puedes ser alguien, porque si eres alguien, empiezan a caer detrás de ti todo tipo de gente mala. No puedes ser alguien en esta vida. Este mundo está así. Está en tinieblas todavía. Hay luz, pero la gente no quiere venir a la luz, dice la palabra. Amén. Entonces, hay una esperanza, sí, y esa esperanza está en el paraíso, junto con Cristo. Y eso es lo que nos dice el pasaje que acabamos de leer. Dice nuevamente, lo voy a leer. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Miren lo que dice la Escritura. Redención. Les estaba contando cómo está el mundo. Pero tú puedes salir de ahí. Tú puedes salir y ser parte del reino del amado Hijo de Dios. Salir de las tinieblas a la luz. Amén. Salir de las tinieblas a la luz. Pero hay una cosa que tenemos que tener bien clara.
que es todo lo contrario al mundo, el reino de Dios. Es todo lo contrario. Mira el mundo y todo lo que el mundo es. Ofrece costumbres, leyes y forma de vida. Mira cómo es el mundo. Y cuando mires el reino de Dios, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tienes que tener eso claro en tu cabeza. Es todo lo contrario. En el mundo hay muerte. En el reino de Dios hay vida. En el mundo hay injusticia. En el reino de Dios hay justicia. En el mundo hay odio. En el reino de Dios hay amor. Es todo lo contrario. Y si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que entender eso, que es todo lo contrario, que si vas a ser parte del reino de Dios, tienes que dejar el odio, tienes que dejar la injusticia, para que tengas vida en el reino de Dios. Si no, no te engañes, no te engañes, porque no puedes ser parte del reino de Dios si vives haciendo lo malo. No puedes, es imposible. No se puede ser luz cuando uno hace lo malo. Amén. Por eso es que las religiones, decir religiones que si hacen lo malo, pues no te benefician de nada. Pero si hacen el bien, obviamente nos benefician. Y la religión tiene que decirlo claramente. Si vas a ser del reino de Dios, recuerda que es todo lo contrario a lo que es el mundo. Si en el mundo el hombre es avaro, ama el dinero, ama las riquezas materiales, en el reino de Dios no. En el reino de Dios solamente se puede amar a dos seres: al ser humano y a Dios. A nada más se le puede amar. El Señor dijo claramente, y en eso se resume todos los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios con todo tu ser. Nada más. Eso es el reino de Dios. Tú no puedes amar otra cosa. No puedes amar las cosas materiales. Entonces no estás en el reino de Dios. Si pones primero las cosas materiales, no estás en el reino de Dios. Solo hay dos seres que se pueden amar: al ser humano y a Dios. Eso es todo lo valioso que hay en el reino de Dios. El resto es basura, dijo el apóstol Pablo. Amén, hermano. El resto lo tengo por basura, dijo Pablo así. O sea, de pronto suena muy extremista esa palabra, ¿cierto? Pero se refiere a que lo demás está como algo desechable. Lo demás es como el pote de agua, que el pote tiene el agua, pero cuando ya te bebes el agua, ¿de qué te sirve el pote? Lo tira. Así son las cosas materiales. Las cosas materiales te sirven mientras están nuevas. Por ejemplo, una ropa mientras está nueva, pero ya cuando esa ropa se envejece y ya la vas a lavar y se rompe, imagínate tú que tienes que lavarla con cuidadito ahí para que no se te rompa. Y si la metes a la lavadora, la sacas por pedazos. Entonces, y esa ropa no sirve, ¿cierto? ¿Qué haces? La tira. Unos zapatos también que ya los ves que están, que ya cuando los vas a mirar parece que la carita arrugadita de esos perritos, carita arrugada. Que ya los zapatos cuando te los vas a poner hasta gritan de dolor. Imagínate tú, ya tienes que botar esos zapatos. O sea, es desechable. Todo en el mundo es desechable. Todas las cosas materiales, todo se acaba. Puedes ver un lugar bonito, cuando vienes al tiempo ya no está. Los árboles que dejaste con el tiempo se mueren. El clima que dejaste con el tiempo cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque todo es desechable. Ese es el mundo. Amén, hermano. El ser humano muere, desaparece de este mundo.
Hace 100 años no estábamos nosotros, eran otros hombres los que estaban en este mundo. Hoy esos hombres no están, estamos nosotros. Pasan de aquí 100 años más, ya nosotros no estamos. Hay otros hombres en el mundo. Este lugar de pronto todavía estará. Aquí habrá otro pastor predicando y aquí habrán otras ovejas escuchando la palabra. Pero ya nosotros no estaremos. Y todo lo que tenías y todo lo que amabas. Porque el mundo ama las cosas del mundo, dice la palabra. Amén. Pero los que son de Dios aman el reino. Aman el tesoro más grande que hay en el reino de Dios. ¿Y cuál es ese tesoro? Nosotros y Dios. No hay otro tesoro. Somos eternos nosotros cuando entramos al reino de Dios, porque ahí recibimos vida eterna. Y Dios es eterno también. Y la Biblia nos dice que amemos lo eterno. Que busquemos lo eterno. Que hagamos tesoros en el cielo. Hombre, ¿dónde está nuestra inteligencia? Uy, que estamos en tinieblas todavía. Si estamos en Cristo y la palabra nos ilumina cada día más, estábamos lejos de Dios, pero la palabra nos ha ido acercando a Dios. Cada día nos acerca a Dios, paso a paso nos acerca a Dios porque la vamos entendiendo. Pero si no entendemos la palabra, si no estudiamos la palabra, si no practicamos la palabra, ¿será que nos estamos acercando a Dios? Obviamente que no. Seguimos en tinieblas. Y de pronto conocemos un poquito de la palabra y decimos, no debemos amar los ídolos, las imágenes, las cosas del mundo. Y ese poquito que conocemos, no lo practicamos, pero seguimos practicando otras cosas. Tenemos otros dioses. Nuestro ego es un dios. Les decía hace un momento que los reyes de la antigüedad se creían dioses. Y a veces nosotros también nos creemos dioses. Y nos hacemos acá una película de que somos especiales, de que somos, ay no, yo no me mojo con la lluvia. Ay no, yo que voy a pisar el barro. Ay no, yo que voy a ese sol me fatiga, ay no. Nos creemos dioses, delicados. No, cuidamos este cuerpo físico que se lo van a comer los gusanos. Y no cuidamos el alma. Cuando la palabra dice claramente que lo que tenemos que cuidar es el alma. Y dice claramente Mateo 10:28, no temas a los que destruyen el cuerpo. Teme más bien que tu alma sea destruida en el infierno. Busca la luz. Busca la luz. Y camina en luz, la luz de la palabra. Que en ella hay vida abundante. Que Dios quiere que seamos herederos con Cristo de su reino eterno. Y que vivamos en gozo, en esperanza. Que salgamos de las tinieblas. Amén, hermano. El mundo estaba en tinieblas. Gobernado por el mal. Atado. El diablo, el Dios de este siglo, dice la palabra. Los demonios reinando, gobernando sobre la humanidad. Porque cuando el hombre se alejaba paso a paso de Dios, se acercaba a Satanás. Porque solo existen dos poderes sobre el mundo. El reino de Dios hacia adelante y el reino de Satanás hacia atrás. Si caminas hacia adelante, te acercas a Dios. Pero si caminas hacia atrás, el diablo te está esperando. No hay otro tercer camino. Solo existen dos. Amén, hermano. Solo existe la luz y las tinieblas y la Biblia es clara. La Biblia es muy clara. ¿Y qué le dice Jesús a aquellos hombres que no lo aceptaron, que lo despreciaron? Les dijo, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque el mal
que Él siempre ha hecho, vosotros también les gusta hacer. ¿Sí? Porque no me conocen a mí y no me siguen. Y me toman como un enemigo. Cuando yo no soy enemigo de nadie, he venido a traer la luz. Yo soy el redentor del mundo. Y cada vez que Él hablaba, ellos se llenaban de ira. Cada vez que Él se paraba en público a hablarle a la gente, ellos se molestaban. Y dijeron, vamos a matarlo. Vamos a matarlo, decían ellos. Influenciados por las tinieblas, por Satanás. Y lo mataron. Pero no lo mataron para mal, sino para bien. Porque su sangre es el precio de nuestra redención. Amén, hermano. Queriendo hacer un daño, hicieron un bien. Bendito sea el Señor. Entonces el mundo gobernado por las tinieblas. Y hasta el día de hoy, el hombre que no viene a Cristo está gobernado por las tinieblas. A veces el hombre sabe y a veces lo ignora. Pero sus padres, sus antepasados, por eso les hablaba de hace 100 años atrás. Ustedes saben qué hicieron sus abuelos, sus tatarabuelos hace 100 años atrás. Brujos, compactados, los indígenas adoraban el sol, la luna, la tierra. Hay lugares donde hay altares rituales donde sacrificaban personas, seres humanos, niños, bebés. Los tiraban en el fuego, los degollaban, se bebían la sangre, se comían el corazón de esos bebés, de esas niñas. Las violaban, niñas pequeñas, después las degollaban y se las entregaban a Satanás. Eso hacían nuestros padres, nuestros antepasados. Nosotros lo ignoramos. Pero ellos han hecho un pacto con el diablo y nos entregaron a las tinieblas. El Adán fue el primero y después de Adán vinieron los otros. Y nosotros ignorantes. Es como cuando van y te bautizan si no sabes tú ni hablar ni nada y te bautizan. Y después tú te enteras cuando ya estás más grande. Ay, ¿por qué me bautizaste tú a mí? No me preguntaste. No, que me dijeron que este es bueno, que no sé qué, que aquí. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que no. Porque ese es el mundo. Y las religiones no son nuevas, no son de hoy. Las religiones vienen desde nuestros antepasados. Miles de años atrás las religiones existían, pero ninguna de esas religiones podía llevarnos a la